Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todos los amigos y amigas del canal. Yo soy su amigo el doctor Gabo Aguilar y el día de hoy vamos a hablar del test gestáltico visomotor de Bender en su versión para adultos. Bueno, esa prueba ha sido solicitada por muchos y muchas de ustedes y pues bueno, también tiene una función académica y en ese momento quiero mencionar y quiero aclarar que la intención del video es meramente de corte de preparación profesional, es decir, está dirigido exclusivamente a todos aquellos que están en el campo de la psicología, ya sea en formación o ya sea en la ejecución de la carrera, ¿sí? Su servidor no se hace responsable por el uso que se le dé a este video. Bueno, la aclaro por, bueno, las solicitudes que han hecho algunos y algunas de ustedes en el canal. Bueno, lo dejo a su responsabilidad. Vamos a comenzar con este video y comentarles que este test es una versión específica para determinar indicadores emocionales. Es una prueba, como ya lo vimos con los niños, es una prueba proyectiva, pero en el caso muy específico de los niños tiene esta parte de valoración de la maduración visomotriz. Sí hay una versión para poder llevar a cabo esta revisión con los adultos. Sin embargo, este video solamente se centrará en la parte de la situación proyectiva. Bueno, vamos a comenzar. Espero que sea de su agrado este video y pues vamos a empezar a revisar lo que es esta prueba. Bien, en general, las instrucciones son muy similares a la de los niños. En los niños ustedes recuerdan que la instrucción es simplemente te voy a mostrar unas tarjetas, quiero que las dibujes lo más parecido que puedas. En este caso, las instrucciones son más concretas, son más específicas, ¿sí? Y vamos a empezar de esta manera. Te voy a mostrar algunas tarjetas, una por una. Cada tarjeta tiene un dibujo. Quiero que las copies en el papel lo mejor que puedas. Trabaja en la forma que quieras. Esta no es una prueba de habilidad artística, pero trata de copiar los dibujos lo más exactamente que puedas. Trabaja tan rápido como puedas. ¿Sí? Esa es la indicación general. Nosotros vamos a tener una pila de hojas, ¿sí? Ya, si ustedes ya revisaron el video del test de Bender para niños, ustedes se van a dar cuenta de que así se hace, ¿sí? Se toma una hoja de la pila, se le coloca frente al examinado o la examinada. Estas tienen que ser carta o A4. No se permite la hoja en oficio, ¿sí? Esto porque en algunas versiones o en algunos videos manejan esta situación. No, es en tamaño carta o en A4, ¿sí? Se pone delante del sujeto en forma perpendicular, es decir, a lo largo en vertical, ¿sí? En vertical, porque también en muchos casos se aplica en horizontal, ¿sí? Por ahí me hicieron la pregunta de qué pasa si la ponen en horizontal y yo la giro como es correcto en vertical. Bueno, muchas veces llega a ser una situación en donde las personas que evalúan lo hacen para determinar si ya se conoce previamente la prueba. En este caso, si el aplicador utiliza la hoja en horizontal, ¿sí? Es un error de aplicación. Pero si tú ya conoces esta situación de la prueba, no la gires, porque recuerden que las rotaciones son tomadas en cuenta para los indicadores emocionales, ¿sí? Se le va a dar un lápiz, es del número 2 o HB. Si no se cuenta con este, es factible que se pueda utilizar 2,5. No hay mucha diferencia, pero lo recomendable es 2 o HB. Esta debe de ser sin goma, pero se coloca una independiente para que pueda ser utilizado por el examinado o examinada, ¿sí? Todo cambio en la posición, en las tarjetas, todo tiene que ser registrado. ¿Por qué? Vamos a ver las razones que vamos a tomar en cuenta para ir marcando los indicadores emocionales, ¿sí? Se presenta la tarjeta A, ¿sí? Como se indica, con su base hacia el sujeto diciendo copia también como puedas, ¿sí? ¿Cómo se presenta? Aquí sí hay una diferencia. En el caso del vender para niños, la tarjeta se pone a nivel de la hoja para que obviamente si se acomoda la hoja para acomodarse, para tener una mejor movilidad al momento de ejecutar los dibujos, se le pone a ras de la hoja la tarjeta para que la pueda dibujar. En este caso, no, se coloca totalmente, ¿sí?
la tarjeta presentándosela, ¿sí? Totalmente, en este caso horizontal, porque la tarjeta obviamente se presenta en horizontal, ¿sí? Pero totalmente recta, ¿sí? No se le acomoda la tarjeta a nivel de la hoja, no, tiene que ser totalmente frente al sujeto, ¿sí? Esa parte sí es una variante más que podemos encontrar entre el vender para niños y el vender para adultos, ¿sí? Ahora, sobre las edades, mientras voy pasando la información, se considera que esta prueba también es para valorar situación emocional con los adolescentes. ¿Sí? ¿Cuál es la edad que se recomienda? Bueno, el vender para niños es hasta los 11 años, 11 meses. Se dice que se puede aplicar desde los 12 años en adelante. Sin embargo, lo que se sugiere es que la prueba sea aplicable para la situación proyectiva a partir de los 14 años. ¿Sí? Sin embargo, si se puede aplicar para los 12 años en adelante, puede ser utilizada, no hay problema. ¿Sale? Bien, las hojas se colocan lo más cercano posible a la persona, sí, pero no ponérselas a total disposición, solamente que las vea. Esa situación no varía entre el vender para niños y el vender para adultos. Esto es por si quiero utilizar más hojas. No debe de utilizarse una guía mecánica, es decir, una moneda, una regla, otro lápiz para poder hacer rectas o dibujos, ¿sí? Tiene que ser totalmente dibujo libre, ¿sí? Si preguntan, ¿se puede borrar? Puedo colocar el primer dibujo aquí, puedo hacerlo de este tamaño, ¿sí? Es la respuesta ante todas esas circunstancias debe de ser siempre, hazlo como quieras. No hay reglas sobre cómo debes dibujar, ¿ok? Y se le debe de permitir al examinado o la examinada utilizar las hojas que creas necesario, todo se debe de anotar, recuerden, ¿sí? Debe de tener siempre una hoja a la vez. Esto sí debe de ser muy importante, es decir, termina un dibujo y requiere otra hoja, sí, no hay problema, se la permitimos, pero entonces esa hoja que ya utilizó, se la retiramos. ¿Sí? No puede tener dos hojas al mismo tiempo. Esa debe de ser una indicación muy importante para el examinado o la examinada y obviamente para ustedes como aplicadores. ¿Sí? No hay límite de tiempo, aunque debemos anotar hora inicial, hora final y tener el cronómetro de cuánto tiempo tarda en ejecutar la prueba. ¿Sí? La última parte de si nos llega a preguntar hojas es la única indicación que nosotros podemos decir más allá de hazlo como quieras, no hay reglas sobre cómo debes dibujar. Aquí es, si nos preguntan por las hojas, puedes usar las que quieras. No se le dice otra cosa, ¿sale? Fuera de eso, las indicaciones son similares a las del vender para niños. Bien, ya realizó el dibujo, pues vamos a ver, ¿qué debemos de analizar? La disposición, ¿sí? Por la que se colocan obviamente todas las figuras en la hoja, si hay alguna alteración de tamaño, de la forma, si hay deformación, si hay distorsión, si hay movimientos por parte de la hoja, ¿sí? Y la forma de trabajo o el método que el examinado o examinada lleva a cabo. Y en cuanto a la disposición, vamos a ser más extensos en esta parte, que es la que nosotros vamos a llevar a cabo en la ejecución de nuestra prueba. ¿Sí? Vamos a revisar todos los ítems que se consideran en el vender para adultos, que tiene que ver en este grupo general, que es secuencia o sucesión, posición del primer dibujo, que es tarjeta A, ya la conocemos, posición general de los dibujos, uso del espacio, del margen, de la posición del papel, ¿sí? Y de la posición en general de las tarjetas, ¿sí? Vamos a ver la parte de secuencia. Esto es muy importante. Vamos a ir yendo con ejemplos gráficos en algunos casos para que quede claro cómo se lleva a cabo, ¿sí? Eh, Debe de haber una situación, si es una cuestión muy metódica, una secuencia fija, ¿sí? Regularmente los dibujos se dibujan de izquierda a derecha, de arriba a abajo. No es una regla general, como obviamente vamos a ver. Cuando se pegan totalmente al margen izquierdo como apoyo, se considera sobre metódica, se considera muy metódica. Si eso ocurre, eso indica que hay rigidez y que la persona necesita mantener un control, ¿sí? Aquí es cuando veamos sobre metódica, es totalmente cargada a la izquierda. Si es ordenada, ¿sí? Simplemente es, no utiliza totalmente el margen, coloca la figura arriba y las subsecuentes hacia abajo y algunos hacia un lado o hacia otro, pero siempre manteniendo esa parte de empezar en A y terminar en 8 es válido.
y se considera como una cuestión ordenada, lo cual es plasticidad y flexibilidad. Obviamente hay más situaciones, ustedes lo van a revisar en el manual del Bender para adultos. Ok, bien, mientras sigo explicando, quiero comentar, no hay un protocolo de calificación, ¿sí? Solamente existen los indicadores. En este caso no es como el Bender para niños, en donde tenemos donde colocar los puntos obtenidos, ¿sí? En la prueba, y obviamente nosotros obtenemos una conclusión. No, esta es una prueba proyectiva. ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos qué ítems, qué indicadores están presentes, los tomamos y los integramos en un resumen interpretativo, ¿sí? Por eso ustedes no van a ver que existe un protocolo. No hay un protocolo como tal. Lo que hay es esta parte de seguir los indicadores y obviamente marcar aquellos que están presentes y a partir de ellos generar un resumen interpretativo, ¿sí? Ahora, puede haber un orden irregular, sí, es decir, que no hay una secuencia, si ustedes observan aquí, empieza en A, después continúa y obviamente no hay un orden específico, es una forma irregular, ¿sí? No es tan común que se haga realmente, pero llega a presentarse y si se presenta un orden irregular, quiere decir que hay una buena adaptación a situaciones nuevas, ¿sí? Es decir, no tenemos que hacer la prueba perfecta, porque incluso esta parte de perfeccionismo ya vieron que es un indicador que no llega a ser favorecedor en algunos casos para las personas. Puede haber una cuestión confusa o caótica. En la irregular vimos que sí lleva relativo orden, simplemente no está llevando una secuencia como en la parte metódica o una cuestión totalmente estricta como en la sobre metódica. Aquí es caótica porque dibujas en un orden en que no entiendes una secuencia, ¿sí? Además, puedes utilizar ahí dos o más hojas y obviamente ya la parte de confusión es más marcada, ¿sí? No está desordenada, está totalmente disgregada. Eso es obviamente para situaciones psicóticas, de gran agresividad, que no hay disciplina mental, es decir, no hay seguimiento de reglas, no hay seguimiento de instrucciones y también es característica de las personas maníacas y, por supuesto, algunas delirantes. Ahora, vamos a la parte de posición del primer dibujo. Es muy importante. Recuerden que las tarjetas del Bender son 9, ¿sí? Es la tarjeta A y de ahí la tarjeta de la 1 a la 8. Obviamente la tarjeta A es la del círculo y el rombo. La tarjeta 1 es la de los puntos. La tarjeta 2 es la de los círculos, 3 líneas, ¿sí? Figura 3 es la de la punta de flecha que ya hemos platicado, ¿sí? Figura 5 es la de el cuadrado incompleto y la sinusoide, ¿sí? Figura 5 es el arco con la línea de puntos, ¿sí? Eh, Figura 6 son las dos líneas con sinusoides que se cruzan, ¿sí? Figura 7 es la de los hexágonos que se atraviesan y figura 8 es la del hexágono con el rombo al interior. Recordando esto, debemos de fijarnos dónde se coloca figura A. Esto es muy importante. A partir de ello, se toman en cuenta otras situaciones. Porque esta nos va a referir la actitud ante situaciones nuevas y ante el medio ambiente en general, ¿sí? Ubicarla al centro hacia arriba, en la parte superior, es buena adaptación, como lo pueden ver ustedes en el ejemplo del dibujo, ¿sí? Puede ubicarse en la esquina superior izquierda. Esto es para personas con alta timidez, ¿sí? Y que hay una enorme inhibición. Si lo colocamos en la esquina superior izquierda. Si es totalmente en el centro de la página, ¿sí? E indica cuestiones narcisistas, egocentristas, personas que están en oposición, pero que tiene ciertos rasgos psicóticos, ¿sí? Ahora, puede hacerlo en macrografía. ¿Qué quiere decir esto? Que lo haga más grande que el resto de las demás figuras, ¿sí? Entonces, hay que observar esa parte de dónde colocamos la figura A. Ahora vamos a la parte de ya la posición general de los dibujos, ¿sí? Por ejemplo, si están colgadas de los extremos o están muy aglutinados hacia los extremos, es decir, hacia arriba y hacia abajo, o en derecha o en izquierda, nos habla acerca de una incertidumbre, necesidad de apoyo,
temor a las relaciones interpersonales, dependencia, una inestabilidad emocional y alguna situación paranoica. ¿Sí? Figuras 1 a 8 colocadas arbitrariamente, pero alrededor de la tarjeta, de la figura A, ¿sí? Como en el caso que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Habla de egocentrismo, omnipotencia. Bueno, recuerden que es una sola creencia, no es que la persona sea omnipotente, no, la creencia de ser omnipotente. Narcisista, rasgos psicopáticos de personalidad y ansiedad, ¿sí? Puede ser que esté o no al centro, porque recuerden que ese es otro indicador. Aquí, por ejemplo, serían 2 indicadores: figura A al centro y figuras alrededor de la figura A. Digamos, aquí están en este ejemplo 2 ítems que ya debemos de tomar en cuenta, pero habla acerca de que está alrededor, ¿sí? Puede ser que esté arriba a la derecha, es un ejemplo, la figura A, pero las demás están alrededor de ella, también se vale, ¿sí? Eso obviamente ya dependerá de la observación que nosotros vayamos haciendo, ¿sí? Cada figura separada de la otra por líneas que las encierran, es decir, como si hubiera hecho las tarjetitas, pues, o sea, ponerle límites a cada una de las figuras, habla de una inseguridad, de una incertidumbre y de cuestiones de fobia. Habría que, no se esclarece exactamente fobia qué, pero se habla de que puede existir un rasgo fóbico por ahí, ¿sí? Como estamos viendo en la figura. Si se ubican todos los dibujos en la mitad superior de la hoja y dejando libre el resto de la hoja, habla de incertidumbre, de tener una falta de adaptación, que hay una búsqueda de seguridad, esta situación paranoica y, por supuesto, hostilidad, ¿sí? Como estamos viendo en el ejemplo, si partimos la hoja a la mitad, todas las figuras están aglutinadas en la parte superior. Si se usa una hoja para cada dibujo o cada 2 dibujos, ¿sí? Es decir, eh, pongo figura A en una hoja, después figura 1 y figura 2 en la siguiente hoja, figura 3, figura 4 en otra, figura 5 en otra, y así sucesivamente. Si hay una o 2 en una hoja, es un indicador que es para personas psicópatas, esquizofrénicas y maníacas. Entonces hay que tener cuidado si nosotros detectamos esta parte. Ahora, ¿qué se considera hoja? Aquí hay que tener cuidado. Cada cara de la hoja es como si fuera una hoja. Es decir, si por ejemplo dibuja A en una cara, voltea la hoja y hace el dibujo de figura 1, cada cara se considera una hoja, ¿sí? Hay que tomar eso en cuenta, ¿sí? Hay personas que dicen incluso, es que es para ahorrar papel, no importa. Podrá ser muy ecológica la persona, no hay problema, pero cada cara se considera una hoja. Vamos a ver la parte del uso del espacio, que es la forma en que se percibe el mundo, ¿sí? Y se entiende como el distanciamiento entre 2 dibujos sucesivos. Puede haber mucho espacio, que es excesivo, sí. Por ejemplo, eso se da cuando hay expansión con las hojas, como acabamos de ver, ¿sí? Porque obviamente necesitan mucho espacio y por lo tanto tendrán que hacer muchas figuras en las hojas. Si es excesivo el espacio, habla de hostilidad, de extroversión, de agresión, de rebeldía y dificultades para adaptarse a nuevas situaciones. Sin embargo, si es el extremo opuesto, ¿sí? Si hay poco espacio, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo en el ejemplo que están aglutinándose, ¿sí? Las figuras y que no hay muy poco espacio entre ellas. Sí, está utilizando una hoja, eso es cierto, pero no está utilizando toda para poder realizar esta ejecución de la prueba. Cuando no hay hay poco espacio, hablamos de pasividad, de rasgos esquizoides, de introversión, de hostilidad reprimida y de tendencias masoquistas. Ahora, si bien si vieron el espacio excesivo, hablaba de esa situación porque está expandiéndose en otras hojas y obviamente el espacio está muy marcado, pero puede haber mucho espacio, es decir, que no sea excesivo, es decir, que sí hay espacio entre todas las figuras y eso va a implicar que la ejecución sea de figuras pequeñas. Si eso llega a ocurrir, que haya mucho espacio con la presencia de figuras pequeñas, habla de una situación paranoica, de una falta de adaptación y de que se ve el mundo a su alrededor como una amenaza.
Ahora, puede haber una tendencia a reducir el tamaño de las figuras, es decir, se van a medir en relación con los estímulos del test, es decir, de las tarjetas, a eso nos referimos cuando hablamos de estímulos, las tarjetas, ¿sí? Eh, Habla de una comprensión y una expansión de ideas, ¿sí? Y eso indica un super yo estricto. Recuerden que el super yo en el términos psicoanalíticos es esa parte moral que rige nuestra conducta. Por tanto, hay rigidez, falta de flexibilidad, una restricción del yo y una marcada inhibición, ¿sí? Entonces, esto implica de que se busque reducir, el que tengamos el tamaño pequeño de las figuras. Si se superponen, es decir, por ejemplo, si ustedes ven figura 3 con figura 6, por ejemplo, que estamos viendo nosotros en pantalla, se superponen, es decir, se atraviesan, están encimadas, ¿sí? O por ejemplo, figura 4 con figura 5 que estamos viendo a la derecha, ¿sí? Se están superponiendo. Esto que implica una dificultad en las relaciones interpersonales, ¿sí? Cuando se invaden las figuras. Obviamente llegan a abarcar el espacio de la figura como tal. Es una dificultad en las relaciones interpersonales. Choque o cohesión ya no es solamente de que se invada el espacio, sino que ya se adentra una figura con otra, ¿sí? Por ejemplo, que lo estamos observando, ¿sí? Estamos viendo que las figuras están superpuestas, pero en totalidad. Hay lo que se llama choque o también el término de cohesión. Se juntan demasiado los dibujos y eso implica que haya agresividad hacia los demás, cuestiones esquizofrénicas, una posible lesión cerebral, la organicidad, que es esta parte del daño neurológico, y una posibilidad de que exista psicosis. Vamos a la parte de márgenes, ¿sí? En esta parte del uso de los márgenes, ¿sí? Vamos a ver en dónde vamos a realizar prioritariamente los dibujos, ¿sí? Si es en un margen, puede ser cualquier margen, arriba, abajo, izquierda, derecha. En este ejemplo se utiliza el margen izquierdo. Quiere decir que hay mucho apoyo o se requiere mucho apoyo por parte del examinado o la examinada, necesita del apoyo de otra persona, implica también ansiedad y la presencia de rasgos paranoides, ¿sí? Ahora, hay personas que llegan a dividir la hoja para poderse apoyar. Si la línea está marcada, se habla de que se está haciendo una división o que incluso la persona doble la hoja y se marque esa línea y la utilice como apoyo. Es vertical principalmente y colocar los dibujos a la izquierda y cerca al área divisoria. Si eso llega a presentarse, como estamos viendo en los ejemplos, ¿sí? Indica inseguridad, ansiedad, rasgos paranoides y yo débil. Es muy raro que se presente, pero llegan a haber personas que sí llegan a ejecutar con una línea media, ¿sí? Ya sea trazada o ya sea con la hoja doblada, ¿sí? Vamos a la parte de giros, ¿sí? La hoja, como ya les había comentado, se gira totalmente en vertical. La persona, si la gira hacia horizontal, es 90 grados, ¿sí? Si la gira en 90 grados son egocéntricos y que hay rasgos psicóticos. Si la gira en 180 grados, es decir, ya le diste la hoja y él la giró completamente, pero regresa vertical, es 180 grados y es una persona posesionista o negativista desafiante, ¿sí? Ahora, por eso les decía, llega a haber errores de aplicación por parte de algunos examinadores que presentan la hoja en horizontal. En algunos casos, por la experiencia, he visto que es una trampa. ¿Por qué? Porque las personas, los evaluadores la presentan así para ver si la persona estudió la prueba con antelación y la gira vertical porque como la prueba indica que debe de ser puesta en vertical, ahí está la rotación de 90 grados, ¿sí? Si les presentan a ustedes en horizontal, deben de tener mucho cuidado, manténganla así y ejecuten de esa manera, ¿sí? Es un error de aplicación. La prueba debería de invalidarse por una mala aplicación por parte del examinador de la examinadora,
¿sí? Ahora, puede haber un giro de las tarjetas. Con que haya un solo giro implicaría una posible lesión cerebral, ¿sí? Vamos a ver las partes de tamaño. Aumento general en 5 o más figuras. ¿Qué quiere decir? Las figuras son más o menos similares en cuanto al estímulo, es decir, a la tarjeta, pero 5 de estas son más grandes que la tarjeta como tal. Esto va a implicar que necesite forzosamente más hojas. ¿Por qué? Porque obviamente no le van a caber todas en una sola cara de la hoja, ¿sí? Recuerden que puede utilizar el anverso y el reverso, sí, pero cada una de las caras, lo vuelvo a reiterar, es como si tuviera una sola hoja. Entonces, si dibujan ambas caras, son 2 hojas, ¿sí? Si esto llega a ocurrir que 5 más figuras son más grandes que la tarjeta, hay ansiedad, alto nivel de aspiración, pero a la vez una falta de control. Cosa inversa. El tamaño de 5 o más figuras está reducida con respecto al estímulo, a la tarjeta. Si esto llega a ocurrir, hay rigidez, retraimiento y un super yo severo. Como podemos ver aquí, el tamaño es muy pequeño con respecto a las tarjetas. Ya casi se dan cuenta como, vaya, las últimas figuras son más grandes. Entonces, este es para aumento y este es para disminución. Pero a lo mejor hay una situación de aumento o disminución progresiva. ¿Qué quiere decir? Empiezo pequeño y termino grande, que es, por ejemplo, el caso que nosotros vemos en ambos casos, ¿sí? Empiezo pequeño y termino grande. O al revés, empiezo grande y termino pequeño. Cuando pasa alguna de estas situaciones, esto implica como indicador emocional que hay un bajo nivel de tolerancia por parte del examinado o examinada, que es una persona explosiva, dramática y que existen rasgos psicopáticos. Ahora, puede haber un aumento o disminución del tamaño, pero como tal en partes de la figura. Es decir, por ejemplo, vemos la figura A, ¿sí? Y vemos ahí que hay una situación en donde una parte está más grande que la otra, ¿sí? La otra es más pequeña, ¿sí? Esto implica una perturbación sexual, ¿sí? Así, ojo, es el término de la prueba como tal, no es el término del doctor Gabo, es así se maneja el término, ¿sí? Hay una situación sexual que debe de ser estudiada, ¿sí? Ahora, si hay un aumento en el plano vertical, por ejemplo, en la figura 7, por ejemplo, si la figura tiene una orientación de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En el caso muy particular de que las figuras, este es un ejemplo consciente, puede ser esta parte de orientación. Aumento en el plano vertical puede ocurrir incluso en la misma figura A, puede ocurrir en figura 8 también, ahorita la vamos a ver de hecho, pero es una dificultad con la figura de autoridad. Y por ejemplo, aquí está en figura 8, dificultad de las relaciones interpersonales, ¿sí? Si hay una figura más ancha que alta, por ejemplo, en el caso que estamos nosotros viendo. Puede haber una dificultad en el cierre, por ejemplo, que no se conectan las figuras que necesitan estar unidas, ¿sí? Como estamos viendo nosotros aquí, que implica, por ejemplo, figura A, figura 4, 6, 7 y 8, en donde se tienen que unir algunas partes de los dibujos. Si no hay esa unión, si hay una separación, ¿sí? Esto debemos de tomarlo en cuenta. Puede ser, como lo estamos viendo, que no se unen las figuras o que no hay una continuidad al momento de hacer la ejecución del dibujo. Puede haber una extensión, como si fueran, dice ahí, orejas de burro, ¿sí? Si todo esto está presente, es decir, que no hay una situación en donde se unan adecuadamente las líneas, implicaría temor a una relación interpersonal, ¿sí? Eh, perturbación emocional, desadaptación social en general, ¿sí? Obviamente puede ocurrir en personas que tienen alguna lesión cerebral, pero se debe de corroborar con el resto de indicadores. Recuerden que porque parezca un indicador no estamos definiendo toda su personalidad. Si obviamente los rasgos en los indicadores emocionales se repiten constantemente, es más probable que la persona tenga esas características en su individualidad. Dificultad de cruzamiento, es decir, que cruzan mal, que no hay un cruce adecuado de las líneas, principalmente en 6 y 7, ¿sí? Esto implica que en el punto de intersección
hay garabatos, mala presión, hay repaso, se borran esos cruces. Si eso llega a ocurrir, es indicador de un bloqueo psicológico, de indecisión, de duda compulsiva, de fobia. Eh, Igual seguimos con la dificultad de relaciones interpersonales y por supuesto sí hay que tener cuidado porque puede haber un daño orgánico en el examinado examinar. Cambio la curvatura, esto hay que observar figuras 4, 5 y 6 principalmente, donde tenemos la presencia de curvas y si estas no se ejecutan adecuadamente, es decir, si no las hacemos lo más similar al estímulo, a la tarjeta, pues obviamente va a ser un indicador emocional. Si las curvas aumentan, es decir, que toman mayor altura, indica una gran respuesta a estímulos emocionales, ¿sí? Individuos lábiles afectivamente. La habilidad emocional, cambio radical y drástico del sentido del humor, y también cuestiones maníacas y personas hiperemotivas, ¿no? Demasiado efusivas, ¿sí? Ahora, puede haber una disminución, un aplanamiento de la curva, es decir, que haya una tendencia a que parezcan muy rectangulares o que sean muy planas. Si eso llega a pasar, es atenuación o supresión de afectos e insensibilidad a estímulos externos, que puede haber un bloqueo y puede haber una superficialidad en experiencias emocionales o una represión, ¿sí? Aquí están los ejemplos para poder mostrárselos, ¿sí? Ahora, puede haber curvas acentuadas y aplastadas, es decir, hay curva grande se aplana, curva grande se aplana, curva grande se aplana, ¿sí? Puede haber una dificultad, como lo pueden ver aquí en el dibujo, obviamente estamos viendo el ejemplo, curva marcada, aplanamiento, curva marcada, aplanamiento, ¿sí? Eso indica que hay una dificultad para controlar emociones, otra vez acá aparece el indicador de la habilidad afectiva y que hay una distimia, es decir, un nivel de depresión, ¿sí? Pero que en términos de duración es más corto. Eso es la distimia. Puede haber un cambio en la expresión emocional, es decir, que no hay un control adecuado de emociones. Y eso implicaría neurosis. Cambios de angulación, es decir, que no, ya lo vimos, no se colocan los ángulos correctamente, principalmente en la mayor parte de las figuras, excepto en la figura 1, porque pues bueno, no hay un sentido de angulación en esta, en las demás sí. Y si hay un aumento de los ángulos, implica un cambio hacia hacer ángulos obtusos o rectos en lugar de agudos. Y eso indica un bloqueo, falta de expansión, una represión afectiva, inhibición. Esto implica que también haya un problema de coordinación visomotriz. Aquí lo podemos marcar, aunque recuerden que la prueba no tiene esa intención, pero puede aparecer esta situación y la debemos de considerar, y alguna cuestión orgánica que pudiera presentar la persona. Hay una disminución de los ángulos, son más agudos, y eso implicaría emocionalmente hablando, una excesiva reacción hacia estímulos externos, personas hiperemotivas, marcada agresividad. También implica inseguridad y controlar un trastorno o conflicto subyacente, ¿sí? En cuanto a las deformaciones o distorsiones, puede haber una rotación perceptiva, es decir, debe de ser medida para que obviamente la consideremos. Retrogresión, simplificación, fragmentación, superposición, presencia de garabatos, concretizar, puede haber perseverancia, desplazamiento y un fallo o repaso total. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir viendo esa parte de distorsión, por ejemplo, en esta situación de las figuras. Si hay la presencia de una rotación de 10 a 15 grados, quiere decir que hay una tendencia defensiva o depresiva. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a observar? Tomamos en cuenta el eje en horizontal, ¿sí? El eje horizontal y el eje que marca la línea media de el trazo de la figura. Si esta debe de medirse forzosamente con este transportador. Digo, a simple vista a lo mejor ya nos puede quedar claro, ¿sí? Este ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, pues es un indicativo de que eso está ocurriendo. Pero puede haber esta cuestión de que no tengamos la certeza. Entonces, hacemos ese trazo, línea horizontal, línea media de la figura y medimos con transportador. Si es de 50 a 90 grados, hay una tendencia antagónica u oposicionista, problema de lateralidad, problema de lesión cerebral, puede presentarse en personas con
con situaciones de epilepsia, con intoxicación, con esquizofrénicos. Giro total de la figura en 90 o hasta en 180 grados implica un problema de orientación, temporoespacial, problemas de lateralidad, personas que tienen un trastorno específico del aprendizaje en la lectura, dislexia, personas esquizofrénicas o que tienen alguna confusión, ¿sí? ¿Qué quiere decir retrogresión? Es que regresemos a dibujos más primitivos, que no se parezcan a las figuras. ¿Cuáles tomamos en cuenta? 1, 2, 3 y 5. Por ejemplo, círculos son puntos u óvalos, ¿no? Entonces hay que observar, ¿sí? Si son guiones, deben de considerarse también esta parte. Puntos los óvalos o los óvalos en puntos también se debe considerar. Si hay arcos en los ángulos, ¿sí? Arcos, ángulos agudos y obtusos en figura 3, en 7 y en 8, es decir, que en lugar de que sea el ángulo recto, haya ángulo agudo o ángulo obtuso, es decir, más allá del ángulo recto. Si hay bucles, que ocurre, por ejemplo, en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las tarjetas, es decir, que se hagan estos giros en bucle, ¿sí? Ya sea en las curvas, en los puntos o en los óvalos. O que puede haber espirales por puntos y óvalos, que solamente ocurre en 1, 2, 3 y 5, ¿sí? ¿Qué significa? Algún cambio de estos que vimos: personalidad perturbada, inmadurez emocional, debilidad mental, una presencia de organicidad, puede estar presente en algunos neuróticos, pero también implicaría rasgo psicótico, ¿sí? Concreción, la gestal, es decir, la relación figura-fondo, se reemplaza por una forma distinta, es decir, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, dibujar un rectángulo o un octágono en lugar de los hexágonos, por ejemplo, en la tarjeta 7, es decir, hacemos algo diferente. Y esto implica un proceso psicótico, ¿sí? Cuando hay una incapacidad para manejar una situación real, genera sentimientos de impotencia y obviamente también está presente en personas con posible lesión cerebral. Fragmentación es que rompemos totalmente la gestalt, o sea, separamos totalmente la figura, ponemos más puntos, más óvalos, rompemos con la figura como debería de presentarse la tarjeta. Es un trastorno de organización, una inadecuada percepción, dificultad motora, lesión cerebral, esquizofrenia, personas con afasia, personas con amnesia. Si se superponen, si ya lo habíamos visto con el Bender para niños, llega a ser común, pero es un indicador de maduración visomotriz. En el caso de los niños, en el adulto implicaría, ¿sí?, organicidad, lesión cerebral, que la persona esté intoxicada con alguna sustancia. Y pues bueno, es que las figuras se superpongan, no figura con figura, sino las mismas partes que componen la figura. Esta solamente aplica en A, en 4, en 5, en 7 y en 8, ¿sí? Si se absorben, es decir, no se superponen, sino como si la figura estuviera detrás de la otra parte de la figura. Igual, mismo caso es para figura A, 4, 5, 7 y 8, y es de lesión cerebral. Si hay garabatos, indica agitación, escasa concentración, profunda alteración, esquizofrenia y manía, ¿sí? Como ustedes están viendo, le ponen cosas extra. Le ponen ahí alguna situación de agregado, ¿sí? Recuerden que en el Bender para niños, en un indicador emocional es cambio añadido. Este sería el ejemplo de un añadido, ¿sí? En este caso se maneja como garabato o como elaboración, en el caso de los adultos. Concretización es, necesito imaginarme que, por ejemplo, la punta de flecha es una punta de flecha, ¿no? Literalmente, ¿no? Un racimo de uvas, unos cohetes en figura 7, ¿no? Un pan en figura 8, ¿no? Las olas del mar en figura 6, por ejemplo, ¿no? Es representarlo como si fuera algo concreto, pero eso es algo ya muy marcado en esquizofrenia, en psicosis, en lesión cerebral. Perseverancia es repetir el mismo estímulo. Puede ser perceptual o puede ser motora. Es perceptual si
el patrón de la tarjeta se sigue manteniendo de la tarjeta anterior. Esto es para los esquizofrénicos, para una psicosis derivada de alcoholismo o de drogadicción o en una situación de confusión, ¿sí? O motora, que es dibujo la tarjeta varias veces, ¿sí? O, por ejemplo, que dibujo en lugar de dibujar 12 puntos, me pongo a dibujar punto, 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 y me sigo derecho, ¿sí? Esto es para cuestiones de perturbación profunda, fuerte lesión cerebral, para personas con epilepsia, ¿sí? Es muy marcado. Desplazamiento, cuando muevo parte de la figura y ya no la integro como estaba, es decir, giro la tarjeta, bueno, giro el dibujo, ¿sí? Y no lo pongo como debe de ser, como están en los ejemplos. Por ejemplo, en figura 4 giro tantito la curva y en figura 7 giro uno de los hexágonos, ¿no? Habla de deterioro orgánico, de esquizofrenia, psicopatía por reacciones precipitadas. Repaso o fallo total, es decir, tengo que, lo empiezo a hacer, me equivoqué, le pongo un tache y lo hago en otra parte. Ya no lo dejé. Eso es cuando no se borra, ¿sí? La prueba sí te permite borraduras, ¿sí? Es decir, me equivoqué y borro y vuelvo a corregir, no hay problema. Pero si se equivoca y no borra, se considera fallo. Y el fallo se debe de tomar en cuenta, como los ejemplos que estamos viendo. Me equivoqué, lo tacho. Empiezo a hacer la figura, no, ya no me gustó, ahora le sigo y la termino. Si no se borra, es el ítem, ¿sí? Porque puedes borrar, te puedes equivocar, sí, la prueba lo permite, pero si esto pasa, es repaso o fallo total, que implicaría ansiedad, bajo nivel de tolerancia a la frustración y rasgo neurótico, ¿sí? Las líneas pueden ser muchas líneas abortadas si el producto no es la gestal esperada, es decir, la integración de figura a fondo, y eso implicaría ansiedad, es decir, no me sale la figura tan parecida, ¿sí? Si me salto, o sea, las líneas discontinuas, ¿sí? Puede haber una situación de posible epilepsia o de tendencia a la epilepsia. Falta de coordinación motora, movimiento irregular, que eso implica temblor, espasmo, tensión, ansiedad. Vamos con la calidad de la línea. Puede ser pesada. Si es pesada, es que agresión, hostilidad, rasgo epiléptico, psicopático. Debe ser impulsiva, enérgica y que casi rompa el papel. Débil es que apenas se pueda ver, que implica ansiedad, timidez, falta de autonomía, conformismo, vacilación o depresión. La línea exagerada implica que no haya un control al momento de hacer las líneas y eso implica una incapacidad para una fácil inhibición de los impulsos y un rasgo psicopático. Si nada más queda como un bosquejo, es decir, que yo lo hago primero así de, lo voy a hacer tantito así y ya después le hago el repaso, ¿sí? O hacer pequeños trazos y ya después hacer la unión o borrar después de hacer mi intento, ¿sí? Habla de que es una persona con un espíritu crítico, es decir, que yo, voy a hacer rápidamente así, ya vi cómo me quedó, ahora la termino. Es espíritu crítico, es algo que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Regularmente las figuras deben de llevar el sentido de las manecillas del reloj, pero hay que tener cuidado porque hay personas que lo ejecutan con la mano izquierda. Por eso hay que considerar la lateralidad, porque si es una persona con surdera y lo hacen en el orden inverso a las manecillas del reloj, es válido. Pero si no, si es zurda y lo hace igual que una persona derecha, pues estamos haciéndolo en alguna situación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿sale? Si es una persona diestra y hace el movimiento inverso, quiere decir que puede haber esta situación de que la persona realmente tenga una situación de lateralidad alterada o dominante en otra lateralidad, ¿sí? Claro, también puede ser una situación oposicionista, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que observar bien cómo ejecuta la prueba, ¿sí? Puede suceder que el sujeto ejecute movimientos de afuera hacia adentro. Si lo hace de afuera hacia adentro, es una persona egocéntrica y narcisista, ¿sale? Regularmente las personas van a ejecutar en la misma dirección, o sea, si ejecuto en el orden de las manecillas del reloj, siempre lo voy a hacer así, pero si hay una alteración cuando
lo hace de una forma en una figura y lo hace de otra forma en una posterior presentación de tarjeta, quiere decir que hay discrepancia y esto puede significar un bloqueo emocional. ¿Sí? Regularmente 4, 5 y 6 tienen la misma dirección, ¿sí? De afuera hacia adentro. Perdón, de adentro hacia afuera. Pero si es de afuera hacia adentro, es un rasgo de introversión, ¿sí? Entonces, por eso es regularmente de adentro hacia afuera. Entonces, hacia adentro es introversión y hacia afuera es extroversión. Digo, para dejarlo en claro. ¿Ok? Bien, con esto ya cerramos esta parte de cómo se debe utilizar esta situación de los indicadores por la ejecución. Ahora, vamos a ver lo que nos indica la revisión figura por figura. Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya después de haber hecho el análisis de los indicadores emocionales por la ejecución, vamos a ver figura por figura. Y esto es muy importante, ¿sí? Vamos a ir leyendo cada una de los indicadores y por eso debe de quedar en claro que al momento de leerlo sepamos a qué se refiere a cada elemento, ¿sí? Debe de estar presente para considerarlo. La figura A implica el yo y su medio. Si el rombo no está cerrado, hay una inestabilidad del yo. Si el rombo es más grande que el círculo, hay sobrevaloración de los individuos. Si separa rombo y círculo, hay poco contacto con la realidad. Si se adentra alguna figura, hay dependencia, agresividad y paranoia. Hay que observar que dibuja primero el círculo o el rombo. Si dibuja primero el rombo, es narcisista, inmadura y necesita autoafirmación. Si no se cierra el ángulo en el rombo, dependencia y que es una persona receptiva. Si la figura A es mayor que el resto de las figuras, lo que habíamos visto, ¿sí? Expansión irreal del medio ambiente, ¿sí? Que es característica de las personas histéricas. Si si hay rotación en la figura, es decir, que el rombo está arriba o se gire totalmente, ya vimos las rotaciones, ¿sí? Debe ser una persona que está poco centrada en su medio ambiente y que falta o que tiene falta de afirmación. Si el círculo o el rombo son ovalados o alargados, hay una actitud evasiva. Si la figura está hacia la izquierda, introversión, y si está a la derecha es extroversión. Si el trazado es vacilante, hay tensión, necesidad no satisfecha o frustración. Pero si el trazo es firme, hay agresividad. Si borra mucho la figura, hay inseguridad y ansiedad. Si borra mucho el círculo, ansiedad ocasionada por el ambiente, pero si borra mucho el rombo, es una incapacidad de controlar impulsos. Si el rombo se ve defectuoso en cuanto a la ejecución, ya hemos visto esta parte de los trazos, habla de un yo inestable y la inconsistencia en la manifestación de tendencias o afectos. Si la línea está muy remarcada, es que no es agresivo, lo que le sigue, ¿sale? Bien, vamos con figura 1, los puntos, ¿sí? Debe dibujar entre 8 y 13 puntos. Dentro de ese rango no hay problema, pero si dibuja menos de 8, quiere decir que hay que se está construyendo apenas el yo, pero si hay más de 13, es que es una persona compulsiva. A menos que haya una situación orgánica, como lo hemos estado platicando. Si no hay indicadores previos que nos digan que hay organicidad, simplemente la persona es compulsiva. Si cuenta los puntos, es una necesidad de perfeccionismo y de que sea una persona obsesivo-compulsiva. Pero cuenta los puntos y aún así falla en colocar los puntos, bueno, las defensas de su personalidad no están funcionando y obviamente menos las obsesivo-compulsivas. Si hay bolitas en lugar de puntos, ¿sí? Es decir, círculos en lugar de puntos, inmadurez emocional y personas que son infantiles. Figura 2 implica el uno con los demás. Recuerden que son tres líneas de círculos en diagonal, pero si no se logra la diagonal, habla de inmadurez emocional. Si son las diagonales más verticales, más diagonales, es decir, que no está totalmente en diagonal, sino solamente una parte al inicio y al final en diagonal, pero al centro en vertical, habla de inestabilidad emocional y la conducta. Círculos en líneas verticales, personas depresivas, y si la inclinación está muy marcada, manifestaciones afectivas aumentadas. En figura 3,
que es la punta de flecha, es la parte que determina la agresividad, y si el vértice de la figura está hacia abajo es autoagresión. Si es mayor la parte inferior, es decir, que se vea más grande la elaboración de la punta de flecha, hay una agresividad inconsciente que causa conflictos. Si la parte superior de la punta de flecha es mayor, es decir, que se va más grande esa parte, implicaría que esa agresión se deposita hacia afuera. Si la figura es muy pequeña, hay un conflicto de agresión al depositarse afuera y tiende a la depresión. Si borra ángulos, es decir, que si hace correcciones al momento de borrar, si las hace en lugar de rectas, las hace como tipo curvo, ¿sí? Hay represión de esa agresión, ¿sí? Figura 4 habla del yo y de las emociones, y las líneas curvas de la figura 4 exploran la parte emotiva, ¿sí? Entonces, si hay una separación del cuadrado con las líneas curvas, habla de una evasión a estímulos emocionales, y hay una actitud de reclamo y evasión a estímulos afectivos. Si se penetran, pérdida de objetividad, incapacidad de adaptación y de formar situaciones objetivas. Alteración de la línea curva, ya habíamos visto, puede ser muy aplanada o demasiado marcada las crestas. Habla de un estado neurótico de ansiedad despertada por estímulos afectivos, ¿sí? Si hay una alteración en el cuadro, los recursos de control no son firmes y ya fallan sus defensas. Si se penetran, ya lo hemos comentado, también hay que tener cuidado porque puede haber una tendencia hacia el suicidio, ¿sí? Y si están demasiado penetradas, hay una cuestión de agresión, ¿sí? Puede haber nada más una penetración pequeña, una penetración moderada, y puede ser muy acentuada. Figura 5, que es la figura materna, ¿sí? Si es demasiado redonda, no en forma de herradura, ¿sí? Hay gran dependencia materna. Si lo hace una mujer, implica ese problema de dibujar demasiado redonda. Si lo dibuja demasiado redonda, además una mujer, hay problemas de identificación sexual. Y si es muy redonda y la ejecuta un hombre, implica dependencia. Si los puntos están remarcados, las figuras maternas son muy dominantes. Si los puntos son débiles, te estás alejando de la figura de autoridad. Si la línea recta es muy larga, ¿sí? La figura materna se figura muy fálica, ¿sí? En términos psicoanalíticos, pero si se separa esta, quiere decir que la madre no dio suficiente seguridad al examinado o examinar, ¿sí? Figura 6, las líneas de curvas cruzadas. Si la línea horizontal implica la parte de los afectos, y la línea inclinada es los afectos no expresados. Entonces puede haber una espontaneidad en esta parte de la ejecución. Si la línea horizontal se dibuja con mucha facilidad, pero la inclinada está muy aplanada o hay dificultades, eso significa que hay mucha represión que puede estar representada por pasividad ante estímulos tristes. Si está muy centrada el cruce, porque recuerden que el cruce no es exactamente en medio, ¿sí? Habla de equilibrio entre las respuestas afectivas y los estímulos que la provocan. Si la parte superior de la línea inclinada es mayor, habla de una falta de control en los impulsos afectivos, ¿sí? Figura 7, los hexágonos que se cruzan, ¿sí? La figura vertical es el yo y la inclinada es el ello. Si el ello lo dibuja más abajo, es decir, la inclinada está más abajo que la vertical, hay un ello reprimido, una parte del todo, la parte de los impulsos. Si el ello se dibuja más arriba, es decir, la figura inclinada, habla de que los impulsos salen con mayor facilidad, pero porque no hay un control adecuado, los controles son débiles. Si la figura del yo, es decir, la figura vertical, está caída o se inclina, es que deja salir muy fácilmente los impulsos, y si la fragmenta puede implicar procesos de despersonalización. Por último, cerramos con figura 8, que esa representa la parte agresiva y fálica, ¿sí? La parte del impulso sexual. El rombo al interior se representa el yo. Entonces, si el rombo es reforzado, se supone que el individuo tiene actitudes castrantes o intentos por reforzar actitudes depresivas. Si hay angulación defectuosa en toda la figura, no solamente en la parte de rombo o de hexágono, sino hablamos de todo, es falta de control de los impulsos sexuales.
Si los vértices del rombo salen del hexágono, hay una tendencia al acting out, a los impulsos hacia afuera, lo que recuerden que el acting out o las conductas acting out son las que vulgarmente conocemos como berrinches, ¿sí? Si no se dibuja el rombo, hay intentos de contener estos impulsos, y si se hacen los ángulos más agudos en la izquierda, el individuo vive con un poco de exageración y los cambios, los cambios sexuales están al lado derecho, ¿sí? Entonces, si están más cargados los ángulos a la derecha, porque quieren intentar negar estos cambios sexuales, ¿sí? Principalmente eso pasa cuando valoramos o aplicamos esta prueba con adolescentes. Es muy común que los ángulos estén más agudos a la derecha que en lugar de a la izquierda. En el hombre adulto, las distorsiones en el tamaño de la figura implicarían deficiencias en cuanto a su potencia sexual, y si hay personas que abiertamente son homosexuales, se alarga más la figura 8. Bien, muchas gracias por poner atención a este video que he presentado para ustedes. No olviden suscribirse, darle like y visitar los demás videos de este canal. Muchas gracias, me despido de ustedes, soy su amigo, el doctor Gabo Aguilar. Nos vemos, hasta la próxima.